Hola, hola, buenas tardes. Mi nombre es Igor Argotti, soy de Venezuela. Breve presentación mía. eh, Tengo 44 años volando, me retiré en el año 61 de, de vuelo activo, ¿no? Y estuve volando unos 20 años afuera de Venezuela, estuve volando en Emirates los últimos años. Aquí en Venezuela también volé en la compañía que se llama Avenza, una compañía nacional y aeropostal. Y bueno, he tenido la suerte de pasar por varios elementos de aviación. Y la idea ahora pues es compartir los pocos conocimientos que uno tiene para que ustedes se aprovechen de eso. Atañe hoy es la aplicación e interpretación de mensajes meteorológicos. Ustedes vieron el viernes pasado una clase de meteorología, ¿no? Que vieron todo lo que tiene que ver con frentes, vientos, fenómenos meteorológicos, etcétera, etcétera. Estos fenómenos suceden, por supuesto, como lo vieron en la clase, dentro de eh, la atmósfera. O sea, básicamente, como dice la gente de fe, todo lo que sucede entre el cielo y la tierra. Y nosotros, los pilotos, nos desenvolvemos en ambos elementos, tierra y principalmente en el cielo. Entonces nosotros debemos entender estos fenómenos desde el momento que vamos a iniciar un vuelo hasta el momento en que vamos a ir en ruta y al arribo. Y la idea es culminar este vuelo con un final feliz, seguro, principalmente. Nosotros nos basamos en seguridad. Vamos a recordar que la vida del piloto es planificar. Nosotros lo que hacemos es planificar. Y ya verán ustedes a medida que van avanzando en la carrera que la planificación va a ser parte de su vida. ¿Ok? Una buena planificación normalmente tiene un buen resultado. ¿Ok? Tú planificas todo. Desde el momento que sabes que vas a ir a volar, qué avión vas a ir a volar, hacia dónde vas a volar, cómo está el aeropuerto, las condiciones meteorológicas del aeropuerto, cómo están las condiciones en ruta, cómo están las condiciones en el arribo. Y yo voy preparándome para ir conociendo todas esas alternativas. Déjame poner por acá eh, la presentación que tenemos de nuestras informaciones meteorológicas. ¿Ok? Ok, excelente. Habíamos dicho que vamos a hablar sobre la interpretación, aplicación y análisis de las cartas meteorológicas. Estas cartas, pues, habíamos dicho que eran eh, METAR, Task Force, SIGMETS, HERMETS, PIREPS, una serie de información que nos permite a nosotros eh, mantener una idea clara de lo que vamos a tener a futuro. Los pilotos planificamos, lo que hacemos es planificar, mirar hacia el futuro, para entonces tomar mejores decisiones a la hora de enfrentarnos a una meteorología que previamente conocemos. ¿Ok? En la segunda diapositiva, ok, está bien. Tenemos tres preguntas que debemos hacernos. ¿Qué, por qué y para qué? ¿Qué son mensajes meteorológicos? Es una información que se nos presenta para saber cómo están las condiciones del tiempo actuales y a futuro dentro de nuestra planificación. Y con eso nosotros podemos decidir qué vamos a hacer con esa información, si podemos eventualmente realizar el vuelo. Tenemos que conocer nuestras limitaciones como piloto. Eh, ¿Quién soy yo? O sea, tengo información, perdón, tengo preparación para enfrentarme a una situación, ya sea BFR, IFR, vientos tormentosos, nieve, neblina, etcétera. Y conociendo eh, mis capacidades, yo puedo decidir si salgo o no salgo. Estas informaciones, como les había dicho anteriormente, se nos presentan en una especie de código. Estos códigos, esto es un nuevo lenguaje. La aviación, todo es un lenguaje nuevo.
El METAR, el TAFOR son lenguajes nuevos. Muchos de estos mensajes son escritos en el idioma inglés, por eso también el piloto debe tener un amplio conocimiento del idioma inglés, porque es el idioma en el que se mueve la aviación, ¿no? Y se van a dar cuenta de que muchas de estas abreviaturas son en inglés. Vamos a ver la tercera diapositiva. Listo. Esta diapositiva nos presenta una información de qué hacer antes, durante y después del vuelo. Antes del vuelo es cuando nosotros comenzamos a hacer nuestra planificación. Vemos cómo está la meteorología en ese momento, qué tipo de viento tenemos, qué tipos de precipitaciones hay, la temperatura. No solamente que nos asomamos a la puerta del aeropuerto y vemos cómo está, hay una cantidad de cosas que no vemos. Dirección e intensidad del viento, a menos que veamos la manga de viento. Y luego en ruta, cómo está la climatología en ruta. Y luego en el arribo, también debemos prever qué tipo de clima vamos a tener. Eso nos va a dar, por supuesto, el TAFOR. ¿Qué tenemos nosotros en esta información? Nosotros debemos, primero que nada, identificar los riesgos, ¿ok? Y entonces, en base a eso, ir tomando decisiones. Cambiar de alternado, a dónde puedo dirigir el avión, a qué otro aeropuerto debo irme si el tiempo empeoró, ya sea en ruta o a mi destino final, ¿ok? Y luego yo voy comparando esa información con la información que tengo a la mano y la puedo ir actualizando para ir cambiando las decisiones que voy tomando a medida que voy avanzando en el vuelo. Es sencillo. Yo me preparo para el vuelo, busco las condiciones más favorables para mi vuelo y si una vez que yo esté en el aire las condiciones cambian o empeoran, tomo una pausa, reviso la información, me comunico, solicito información más actualizada y luego reviso la decisión que voy a tener de continuar o devolverme o irme a un alternado. ¿Ok? Lo más importante siempre acá es respetar nuestras limitaciones como piloto. Ok, pasamos a la tercera pantalla, diapositiva, la cuarta diapositiva, por favor, Julián. Listo, ahí. Ok, vamos a hablar de cada uno de estos mensajes meteorológicos, de este idioma que nos dan esta simbología, esta decodificación de estos mensajes. Vamos a hablar del METAR. El METAR es una abreviatura de Meteorological Aerodrome Report. Esto significa el clima actual en la superficie en ese momento. Se emite cada 30 minutos y puede ser actualizado de acuerdo a cómo las condiciones cambien en ese momento. En esta diapositiva estamos viendo la decodificación del METAR uno por uno. Lo primero que te dice es qué tipo de mensaje es. Por cierto, el METAR y el TAFOR tienen una decodificación muy parecida, aunque el contenido del mensaje sea diferente. La identificación de este caso es un METAR, luego tenemos el identificador del aeropuerto, OASI, luego tenemos el día y la hora en que fue hecha la observación, tenemos la dirección e intensidad del viento, la visibilidad, las condiciones actuales, el tipo de nubosidad que tenemos, la temperatura y el punto de rocío, y el QNH o el altímetro de ese aeropuerto en ese momento, y alguna que otra observación que la persona que hace la observación considere necesario. Vamos a la siguiente diapositiva para ver un ejemplo de METAR. Hay METAR que pueden ser un poco más sencillos, otros un poco más complicados, pero todos tienen la misma estructura. En la siguiente diapositiva, Julián, por favor, tenemos un ejemplo de un METAR. Este caso es de Ezeiza. Y si seguimos la secuencia anterior, estamos viendo que la información que el METAR nos da
Es el día 8 del mes a las 15:00 hora Zulu, Universal Time Conversion o UTC. El viento está de los 250 grados con un nudo y Kavok. Poco a poco vamos indicando qué significa cada una de estas informaciones. La temperatura es 12 grados, el, el, ¿cómo se llama? El rocío es 4 grados, el QNH está 1008 y no hay nada significativo. Con el viento nosotros podemos dar en cuenta de cuál es la pista que tenemos en uso, qué tipo de viento tenemos, si vamos a tener viento cruzado de la izquierda, de la derecha, de frente, podemos prever qué pista vamos a usar con esa información. Con el techo de nubes podemos saber qué cantidad de nube tenemos. En este caso es Kavok, ya vamos a explicar qué significa Kavok. Y la temperatura y el punto de rocío, que eso fue hablado en la clase anterior. Cuando el punto de rocío y la temperatura se acercan, va a haber mayor carga de humedad en la atmósfera, por tanto podemos esperar niebla, neblina, etcétera, etcétera. Y el QNH es el ajuste altimétrico del aeropuerto en ese momento. Luego tenemos otra información, otro METAR, también de ejemplo. Este ejemplo número 2 es sobre Tocumen. Habla del día 8 del mes a las 18:00 Zulu. El viento es de los 0,50 grados con 7 nudos. Una visibilidad de 9 kilómetros, perdón, el viento variable de los 0,10 a los 0,80. Una visibilidad de 9 kilómetros y BCSH es otro de los códigos que debemos conocer y aprendernos, que son chubascos en la vecindad o en las cercanías del aeropuerto. Luego tenemos scattered a 1700 o nubes dispersas a 1700 con Terran cumulus o cúmulos de actividad convectiva. 33 grados, punto de rocío 25 y el QNH es 1009. De nuevo, nada significativo. Vamos a la próxima diapositiva. Julián, por ¿Listo? favor. Listo, listo, listo. Ok, sí, estamos viendo por el delay que tenemos allí. Para entender la visibilidad que nos presenta un METAR y un TAFOR, por supuesto, porque como dije, tiene la misma estructura básicamente. La visibilidad viene expresada en metros. Cuando te da un grupo de 9, que llaman grupo de 9, significa que la visibilidad es mayor a 10 kilómetros o más. Cuando tienes 8,000 es de 8 kilómetros, 5,000 es 5 kilómetros, y cuando tienes 0,500 es 500 metros de visibilidad. Esta es la manera de que en los METAR y en los TAFOR nosotros leemos la visibilidad. Pasemos a la próxima diapositiva. Julián, gracias. Disculpan que hay un pequeño delay también en la información. Luego tenemos los fenómenos atmosféricos que se presentan en ese momento, ya sea en el METAR, que es el estado actual del tiempo en el aeropuerto donde estoy, o en el TAFOR, que es una visión de el aeropuerto de destino. Normalmente estos reportes meteorológicos son muy precisos, muy accurate, ¿ok? Y vuelvo otra vez lo que les decía de las abreviaturas. Son todas en inglés. Es bueno tener esto como referencia y puede aparecerte este tipo de fenómenos. Por ejemplo, DZ, que es drizzle, significa llovizna en español. ES es thunderstorm o tormentas. Tienes SN para nieve, snow, rain para lluvia, ice para hielo, snow grains, showers. Es muy común ver los showers bastante. Hail, que es el granizo, small hail, que es granizo más pequeño.
Si tienes, por ejemplo, un tornado, funnel clouds, mist, que es una neblina, fog, que es niebla, tienes haze, que es bruma, sand, arena, y sandstorm, que es una tormenta de arena, volcanic ash, dust, dust storms. Y luego en estas abreviaturas te pueden poner, por ejemplo, rain, RA plus, un signo de más. Eso significa es una lluvia fuerte. Y cuando te ponen un signo de menos, es una lluvia ligera. Hay una gran cantidad de abreviaturas para fenómenos atmosféricos. Todas las literaturas la pueden conseguir. Yo puedo darles información de esa. Las preguntas pueden solicitarla y lo que yo tenga puedo facilitárselo, ¿no? Pero es muy, muy amplia la información. Ok, pasamos a la siguiente eh, diapositiva. Otro que nos van a presentar son las coberturas de nubes. ¿Ok? Una cosa es el fenómeno y otra es la cobertura de nubes. Tú puedes tener few, que significa nubes escasas. Es una cobertura. Tú divides el cielo en 8 octavos, lo divides en 8 partes. Cuando tienes de 1 a 2 octavos, son nubes escasas. Luego tienes scattered, que son nubes dispersas. Si la cobertura es de 3 a 4 octavos. Broken es un cielo roto, es de 5 a 7 octavos. Y overcast significa que la totalidad del cielo, los 8 octavos, están cubiertos. Si nosotros a esta nomenclatura le indicamos un número posterior, por ejemplo, como sale aquí, overcast 030, significa que el cielo está totalmente cubierto 8 octavos a 3000 pies. Si nos pones broken 015, eso significa que el techo está roto a 1500 pies y así sucesivamente. En la diapositiva previa habíamos visto la palabra CAVOC. Esto significa en inglés sencillo ceiling and visibility OK, pero eso tiene un significado que es el techo está despejado hasta los 5000 pies y la visibilidad es mayor a 10 kilómetros. Eso es lo que significa CAVOC. Luego tienes otro par de nomenclaturas que tienden a confundirse mucho, que es NSC, que dice No Significant Clouds. O sea, no hay nubes importantes en el área. Y luego tienes No SIG, que significa No Significant Changes. O sea, no hubo cambios significativos en el clima, por tanto, esa información que tienes de METAR se mantiene. Creo que ya logramos ver la diapositiva, Julián, en este caso, ¿no? Esa es básicamente la información del METAR. Vamos a pasar ahora, por favor, a la siguiente diapositiva, Julián, del TAFOR. El TAFOR es un Terminal Area Forecast o es una información del área terminal del aeropuerto. Es básicamente nosotros predecimos la meteorología que vamos a tener al arribo, ¿no? De allí ¿cómo se llama? La imagen que puse, porque nosotros pareciera que estuviéramos viendo una bola de cristal y estamos viendo cómo se va a presentar la meteorología en nuestro aeropuerto de arribo. En este pronóstico, ¿por qué es eso? Es un pronóstico, tiene una estructura muy similar al METAR, ¿ok? ¿Qué pasa con esto? Que nosotros podemos tomar muchas decisiones. Si voy a ese aeropuerto, si cambio de ruta, si debo tomar más o menos combustible, si el aeropuerto está en condiciones para mis capacidades como piloto, si yo soy un piloto visual y las condiciones están instrumentales, yo no voy a ir a ese aeropuerto. Entonces ya estoy iniciando la toma de decisiones. Y si yo soy un piloto instrumental, tengo que ver qué tipo de condiciones instrumentales tengo. Si voy a realizar una aproximación instrumental,
qué tipo de aproximación instrumental voy a utilizar. Si es categoría 1, categoría 2, categoría 3, 00. Estas nomenclaturas, vuelvo otra vez lo que les decía, es un idioma que ustedes van a ir aprendiendo poco a poco. Los TAFOR se emiten una sola vez al día y son válidos por 24 horas. ¿Ok? Todo lo que aparece en un TAFOR siempre es cronológico. Viene dado en el periodo de tiempo en que sale el TAFOR. Son muy, muy, muy precisos y realmente ayudan muchísimo a a, a la preparación del vuelo y a la toma de decisiones. Pasamos, por favor, Julián, a la próxima diapositiva. Ahí estamos. Excelente. La próxima, bueno, estoy esperando porque tengo el delay en YouTube y es donde nos hablamos ahora de la decodificación de un TAFOR. ¿Cómo leer un TAFOR paso a paso? El TAFOR que estamos presentando acá dice TAFOR de Sierra Kilo Bravo Oscar, en este caso es Bogotá. El día 23 a las 11:00 Zulu, pues echa la observación. 23:12 y 24:18. Ese es el periodo de validez de este TAFOR. ¿Ok? El viento prevalece de los 270 grados con 10 nudos. Tenemos una visibilidad de 6 kilómetros. Recuerda lo que habíamos visto anteriormente. 9999, 8000, 5000, 0500. En este caso es 6000. Son 6 kilómetros de visibilidad. Tenemos un cielo scatter a 2000 pies y hay un tempo. En los TAFOR te presentan otras abreviaciones como tempo, becoming, from. Luego lo vamos a ver, les voy a explicar qué es un tempo. Pero en este caso, como lo dice la palabra, temporal, en el mismo 23, entre las 14 y las 18, vamos a tener thunder showers y broken a 1500 pies. ¿Qué significa esto? Un tempo, más adelante se los voy a explicar con más calma, que en ese periodo de tiempo entre las 14 y las 18 vamos a tener el fenómeno siguiente. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, Julián, por favor. Listo. Ok. Explicar un poquitico más detallado cada uno de estas abreviaturas, las que se presentan en un TAFOR. Cuando tienen la abreviatura FM, from, significa que a partir de ese momento va a haber un cambio radical de los fenómenos meteorológicos que se están presentando en ese aeropuerto. Puedes esperar ese tipo de fenómeno en esas horas. Luego tienes becoming. Becoming es cuando la probabilidad de un cambio es mayor al 50%. Aquí en los TAFOR se habla mucho sobre porcentajes, 30, 40, 50%. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que en las horas especificadas tú tienes un 50% de probabilidades de que se presente el fenómeno que te están indicando. Por ejemplo, en este caso, tienes becoming el día 15, entre las 20 y las 21, 2000 pies con mist. Se va a reducir a 2000, a no 2500, 2000 metros con neblina. Luego el tempo. El tempo es una información bien, bien interesante que hay que entenderla muy bien porque te puede servir para la planificación del vuelo y grandemente en la toma de decisiones. ¿Ok? ¿Qué es un tempo? Son fluctuaciones temporales en las condiciones que se suceden menos de una hora y en la mitad del periodo de validez. Suena un poco complicado, pero realmente no lo es. Por ejemplo, entre las 12 y las 14, allí hay 2 horas. ¿Ok? Vamos a tener tormentas con chubascos y lluvia. Thunder showers and rains. ¿Qué significa esto? Hay 2 horas. Y este fenómeno que se va a suceder entre las 12 y las 14 no va a durar más de una hora.
La mitad del periodo, ¿cuánto es? Una hora. A veces te ponen periodos más grandes. Por ejemplo, entre las 12 y las 16 tenemos 4 horas. Bueno, vuelvo otra vez. Ese fenómeno no va a durar más de una hora en la mitad de ese periodo. 2 horas al principio, 2 horas en el medio, 2 horas más adelante. ¿Qué entonces digo yo? Si yo voy a llegar al aeropuerto entre las 12 y las 14, yo sé que voy a tener tormentas con chubascos y lluvia. Debo entonces prepararme. Tengo que hacer dos cosas. Elijo un alternado más apropiado, ya sea en ruta o al arribo, o tomo más combustible en caso de que tenga que hacer un patrón de espera para que esta meteorología pase. Si yo voy a llegar a las 13:50 y el fenómeno está hasta las 14, yo puedo esperarme 10, 15 minutos, si el combustible me lo permite, y cuando ya la meteorología haya pasado, yo entonces hago mi aproximación al aeropuerto. Entonces, este tipo de información es vital y muy, muy importante para la toma de decisiones. Luego tenemos otra información que presentan los TAFOR, que es Prop 30, Prop 40, o 30 probabilidades, 30%, probabilidades 40%. Esto te indica las posibilidades de que un fenómeno meteorológico se suceda en el periodo de tiempo que te ponen. Si tienes un 30%, son mucho menos posibilidades. Si tienes un 40%, las probabilidades son mayores de que se suceda ese fenómeno. Si es mayor, te van a poner un from, que habíamos visto anteriormente. También cuando te presentan la temperatura, te van a poner TX o TN, que es la temperatura máxima y la temperatura mínima en ese momento en el aeropuerto. Como habían visto en la clase anterior de meteorología, la temperatura, por supuesto, afecta mucho a la performance del avión, a todo lo que tiene que ver con el rendimiento del motor, etcétera, etcétera, que habían visto en clases de performance aerodinámica y meteorología. Pasamos a la, a la fase donde cuando nosotros como pilotos queremos entonces realizar un vuelo y decidimos planificarnos, una de las primeras cosas que nosotros vamos a tomar después de las condiciones del avión, nuestro 360, es hacer un estudio completo de la meteorología, tanto a la salida como en ruta, como en el arribo. De esta manera vamos tomando decisiones para que esto tenga un impacto siempre positivo en ese vuelo. Por supuesto, en meteorología hay otra gran cantidad de información que nos pueden presentar, que son las cartas de análisis de superficie, los weather depiction charts, las cartas de pronóstico de tiempo significativo, inclusive tenemos las, ¿cómo se llama? Las mensajes de radar de meteorología. Toda esta información, todas estas fuentes informativas es lo que nos permite a nosotros como pilotos prepararnos para un vuelo y que este sea siempre, siempre lo más seguro posible. No sé, a partir de acá podemos iniciar, si lo desean, alguna serie de preguntas. Es muy poco el tiempo para abarcar mucho material. Una hora realmente no es bastante, pero espero haberle dado alguna información provechosa en lo que perdón, aplicación y entendimiento de los meteorológicos, ¿cómo se llama? Mensajes meteorológicos se refiere. Bueno, acá hay una persona que te está preguntando cuál es la diferencia entre un METAR y un ATIS. Ok,
El ATES es un sistema automático que se genera en el aeropuerto. Normalmente la estructura es básicamente la misma. El ATIS es la información meteorológica más actualizada que hay en ese momento, porque el METAR te lo producen, te lo entregan, tiene una validez de 30 minutos, pero el ATIS es actual. El ATIS es inmediato. Cualquier cambio que haya ahí de cualquiera de las figuras, el ATIS te lo va a dar. Ok, ok. Después, otra pregunta que te está haciendo Lisandro es si todos los códigos que vimos, tipo DZ y refiriéndose al METAR, si son todos esos los códigos o es un mini resumen y en realidad hay muchos más. Muchos más, créanme. La cantidad de información que compendian los METARs, los TAFOR, los SIGMETs, que no queríamos hablar de mucho de esos reportes porque se complica, ¿no? Eventualmente en otra clase podemos discutirlo, pero hay mucha terminología que son eh, eh, palabras todas en inglés. Por eso es que yo le digo siempre a los pilotos, es importante conocer y dominar el idioma inglés, porque todo esto viene dado en ese idioma y todas esas abreviaturas son absolutamente en inglés. Entonces, a ti te entregan un METAR, un TAFOR, un SIGMET en cualquier parte del mundo donde tú vayas, ya sea en Buenos Aires, sea en Uruguay, sea en España, sea en Italia, sea en Asia, sea en Filipinas, siempre van a tener la misma estructura y vienen dados todos en inglés. Por eso es que es importante el estudio del idioma. Acuérdate que el inglés es el idioma universal de la aviación, ¿eh? Ok, ok. Después, otra pregunta que te están haciendo es, yo como piloto, ¿cómo puedo saber dónde ver el informe METAR, TAF o el SIGMET? Ok, normalmente cuando tú vas a volar, bueno, hoy día es más interesante, ¿no? Porque hoy día hay N cantidad de aplicaciones que están al día, actualizadas, y te buscan, por ejemplo, hay una que yo usaba mucho que se llama Airports, que no era oficial para la compañía, y te da toda la información de cualquier aeropuerto, ¿no? Y ahí te aparece el METAR, los Task Force, los SIGMETs del aeropuerto que tú estás solicitando actualizado. Como piloto también, en la oficina de despacho de vuelos, ellos te van a dar toda la información por escrita de el METAR, del TAFOR, de los SIGMET. Entonces tú como piloto, con tu plan de vuelo, empiezas a planificar tu meteorología, a estudiar las condiciones actuales, las condiciones en ruta y las condiciones en el destino y vas haciendo tu planificación. Información sobre meteorología hay N, ya sea por aplicaciones o sea por las oficinas de despacho de vuelo o las oficinas meteorológicas. Bueno, no hay ninguna otra más pregunta. No sé si hay algo más que quieras agregar. No, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Cualquier, ¿cómo se llama? Cualquier sugerencia, tips, información, vamos a intercambiarnos información, siempre es importante. Y seguimos por acá con ustedes a la orden. Y hasta la próxima clase será, ¿eh?